a diferencia de los años anteriores, donde a pesar de estar en contextos medios complejos desde el punto de vista económico, este año parece estar sintiéndose más los efectos de la inflación y también de la falta de inversión. De repente. Y de eso también vamos a conversar con nuestra primera invitada en pocos minutos más. En pocos minutos más. Bueno, el Pancho le dio el pase, yo creo que como que lo hizo de manera súper así como precisa, así que tal como lo anunciamos a través de nuestras redes sociales, hoy día tenemos una invitada. La verdad es que yo no la conocía, la había visto alguna vez, la hice en foto y la verdad es que me llamó la atención porque muy guapa es la invitada hoy día. Uno siempre como que conoce a las personas a veces de vista, de lejos, y la verdad es que lo debo decir. Y quiero dar la bienvenida a Milady. Ella es vicepresidenta de la Cámara Chilena de Construcción. El apellido de facto. Milady Garfe. Sí, ella es la vicepresidenta de la Cámara Chilena de Construcción del Biobío. ¿Cómo estás? Hola Karina, hola Pancho, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar también. Así que... No, y qué rico tener acá, yo creo que has tenido a otros miembros de la Cámara, pero siempre es bueno ver esta renovación, ¿no es cierto?, de rostro, gente que trabaja en el sector y que llega con muchas ganas y con mucha idea a trabajar en un gremio que funciona, ¿no? Que funciona muy bien y que ha hecho aportes, ha hecho contribuciones importantes, sin duda, a la ciudad, a la región y también al país, pues, en la esfera nacional, obviamente. Así es. Y siempre, de alguna manera, están metidos en los temas de mucha contingencia. Pues hace algunos años tuvimos toda esta discusión muy bonita, ¿no es cierto?, por el metro. Que hoy día parece, lamentablemente, no sé, parece haber otras urgencias hoy día más apremiantes que el metro. Acá cambió mucho en 5 años esto. Y también han trabajado en el tema del City Lab, o cómo meter la innovación en la ciudad, ¿no es cierto? Y ahora, Milady, si nos puedes contar un poco en qué estás y cuál es la directriz de esta nueva directiva que encabeza en esta oportunidad el arquitecto Bernardo Suazo. Así es. Bueno, nosotros somos una mesa directiva bastante activa. Hoy día siempre decimos en la reunión estamos sobrevendidos, ¿verdad? Ya nos diversificamos en la medida que más podemos. Estamos súper enfocados hoy día en poder reactivar la economía del país, poder reactivar el sector de la construcción. Hasta la fecha, nosotros hemos perdido durante este año casi 20.000 empleos. Entonces, y eso es por qué, no es porque no queremos trabajar, lo que pasa es que hoy día nada nos ha ido resultando. La inflación no ayuda, el aumento de los precios de los materiales, el aumento del precio de los terrenos donde puedes construir, bueno, y sin lugar a duda lo que más nos ha boicoteado, digamos, es el plan regulador de Concepción, que no permite alturas, entonces no podemos construir dentro del centro de Concepción, que es donde hace poco sacó un estudio que lo publicitamos, donde la gente lo único que quiere vivir en el centro de Concepción, y la gente que vive en el centro de Concepción dice que tiene una excelente calidad de vida. Entonces hoy día estamos privando a las personas de que puedan vivir en el centro de Concepción porque tenemos una restricción de altura, que tampoco estamos diciendo que tenemos que llegar a los 25 pisos en el centro de Concepción, pero que sea totalmente balanceada, que se puede en el fondo. Y hoy día hay mucha restricción que responde tal vez no a la coyuntura de este momento. Probablemente, recordemos que en 2019 tuvo todo el contexto del estallido social, ¿no es cierto?, donde había un discurso que estaba muy, muy potente, muy fuerte en ese minuto, pero parece haber cambiado un poquito el péndulo, ¿no es cierto? Y en este minuto hay otro tipo de preocupaciones, y probablemente el empleo sea una de ellas. Justamente el sector de la construcción es un sector que provee mucho empleo. Hoy día es muy sensible. Hoy día es muy sensible. Además, es lo primero que se resiente en una crisis, ¿no es cierto? El primer sector. Uno lo puede evidenciar, además, porque tú ves que no hay obras, no se está construyendo. Lo que hoy día se está construyendo es algo que estaba autorizado y aprobado de años para atrás, 2 a 8 años para atrás. Y más. Sigue siendo más hoy día el proyecto. Sí, pero ya también va en baja. Ya también va en baja. Hoy día no tenemos nuevos proyectos ni inmobiliarios, ni de infraestructura, ni industriales, ni nada. Y lo otro son también, no parece ser muy atractivo en este minuto también las licitaciones del sector público. No, por cuanto finalmente, claro, uno, que los precios aumentan de manera muy acelerada y estos procesos duran años, entonces lo que estaba a un precio el año 1, en el año 3 o 3 y medio, estaba a un precio totalmente distinto, cambian las condiciones,
Entonces, muchos se van a la quiebra. Todo lo que tiene que ver con infraestructura y licitaciones públicas, en verdad tiene una duración desde que parte el proyecto hasta que se empieza a construir, son casi 10 años. Entonces, son proyectos que son a largo plazo. Y cuando entre medio nos encontramos con muchos escollos o trancadillas que nos cuestan avanzar, se alarga más aún el proyecto. Porque entonces cuando parte ya termina en otra cosa que no fue lo inicial. Proyectos que tienen espaldas grandes, sí, por supuesto, como Claro Vicuña, por ejemplo. Claro. Pero Claro Vicuña, todos los proyectos que ha estado ahora en el último tiempo han tenido problemas. Que estuvo, porque Claro Vicuña ya no existe. Ya. Claro. Y ahora claramente han disminuido la cantidad de licitaciones en comparación a años anteriores. Porque también cuesta llegar a precio, también hay que negociar mucho. Entonces, ahora... hay muchos proyectos que están en propuesta. Nosotros hace poco, la semana pasada nomás, se lanzó un estudio que también hicimos de todos los proyectos de inversión que hay en la región. Son alrededor de 48 y nosotros reflejamos los 16 más importantes. Pero están partiendo. Por lo tanto, se van a ver en 10 o 15 años más. Oye, no sé si iba a preguntar algo. Solo complementando eso, si ves algún cambio, justamente a propósito de lo que conversábamos, respecto a que tal vez esta coyuntura económica, que es compleja para todos, pueda cambiar el orden de las prioridades de lo que era hace 5 años atrás. O sea, todos los proyectos tienen que tener ciertos límites, ¿no es cierto? Tienen que ser sustentables, tienen que tener el menor impacto vial, el menor impacto ambiental posible. Pero ¿crees que la recepción de la ciudadanía puede ser distinta hoy día tal vez no para el 2024, pero para los años que vienen, para proyectos que generen empleo o que generen, ¿no es cierto?, la posibilidad de construir en zonas más céntricas, como lo están pidiendo ahora? Yo te diría que hoy día sí la comunidad lo resiente, necesita, y creo que nosotros hemos evidenciado también justamente con las mismas comunidades, con los mismos territorios, con las nuevas juntas de vecinos, que sí necesitan. Entonces yo creo que sí podemos. Lo que pasa es que cuando tú a las personas les explicas por qué es este proyecto, cómo funciona, en qué te afecta, y sin duda que todo proyecto, ya sea industrial, ya sea inmobiliario, ya sea de vivienda, ya sea en expansión en altura, afecta a un territorio, sí o sí. Pero ¿cuál es la parte buena que tiene eso? Entonces, cuando tú te sientas a conversar con las comunidades, les cuentas y les dices, es fácil llegar a un consenso y en el fondo un poco amortiguar un poco el desastre. Yo tenía una pregunta en relación a lo mismo que tocó Pancho, que tiene que ver con el plan regulador y con las construcciones en el centro, porque hoy día nosotros principalmente la vía del centro se concentra podría ser Víctor Lama y Carrera. Carrera. Nosotros de hecho estamos un poco más alejados del centro, pero se ha acercado, un poquitito más, pero está proyectado que el sector urbano céntrico crezca y, por ejemplo, pudiera ampliarse hasta, no sé, Rosas y las otras avenidas, porque son sectores antiguos que hoy día en el fondo tienen cierta tranquilidad y un grupo etario mayor, pero a lo mejor poder ampliar quizá o modernizar un poco estos barrios que estaban hasta hace un tiempo atrás mucho más alejados del centro. O sea, sin duda que se podría. Porque hoy día no podemos, con el plan regular que tenemos, regular no, pero si tú dices que en algunos estudios que están levantados hay personas que sí les gusta la calidad de vida en el centro, entonces claramente había un proyecto de crecimiento, desarrollo hacia el resto, ¿cierto?, de las avenidas más alejadas. Sí. Pero tú dices que hay un plan regulador hoy día que no está claro, que no lo permite. Es restrictivo. No lo y eso para poder cambiarlo, ¿de qué depende? Depende de los municipios, depende del municipio, depende de la voluntad de todas las autoridades, depende de que... Probablemente se va a plebiscitar también en su momento, pero ya hubo. ¿Pero cuándo fue la última vez que se intervino? Esa fue la última vez que se le hizo modificación. ¿Y cada cuánto tiempo se le hace modificación? Bueno, este plan regulador tiene creo que 17 o 18 años y tiene 16 modificaciones. Un año promedio. Casi. Y las modificaciones... Lo ideal sería que se hiciera un plan regulador nuevo. Claro. Porque así tú dices como una nueva constitución. Sí, claro, sentémonos y hagamos un plan regulador nuevo que incluya a la ciudad de una porque forma hay un tema más... también, si ampliamos, disculpa Pancho, la conversación más allá de las construcciones de edificios y vivienda, hay un tema también de transporte. Es que hay hartas cosas que habría que por eso modificar. Hay muchos actores que tienen que intervenir para hacer un plan regulador que sea realmente eficiente para la ciudad. Milady, hay cierto... Aquí nos ayuda el CityLab. Claro, eso es que para allá iba, porque justamente había una
pequeña luz al fondo del camino. Que tenía que ver tal vez también con un proceso de descentralización, con mayor autonomía desde las regiones, un proceso que lamentablemente hoy día parece haber sufrido un retroceso y están volviendo las restricciones desde Santiago, por mayor o menor razones, pero finalmente los perjudicados somos todos son las regiones. Sí, son las regiones, son la gente que busca trabajo, son el aparato burocrático no la se llena a nadie. Exacto. Y en ese sentido, claro, se vislumbraba un poquito más de luz de iniciativas, de fondos, ¿no es cierto?, para apoyar iniciativas como en este caso el City Lab. Sí. Si nos pudieras contar, yo creo que eso va a seguir, ya está aprobado, ya está con recursos, afortunadamente alcanzó, pero si pudieras contar a nuestros... Bueno, audio escucha, pensando que también son videntes. Sí. Audio escucha. Bueno, el City Lab fue un proyecto que viene desde hace bastantes años, digamos. Ha pasado como de generación en generación, donde hemos tratado de empujar esta super tecnología que existe para, en el fondo, instalarla y traerla no queríamos traerla a Chile, queríamos traerla a Concepción. Ya, perfecto. Entonces, ha venido heredada de los otros presidentes y finalmente pudimos traerla el año pasado. Y está funcionando con su laboratorio, con su gente. Ha venido gente del MIT que han estado aquí evaluando y revisando y supervisando cómo ha ido funcionando. E incluso ahora el 14 de diciembre se va a hacer el lanzamiento del Cityscope, que en el fondo es como esta ciudad de Legos, digamos, sí, que uno puede mover y modelando como quisieras tú tu ciudad y la puedes ir viendo in situ. Entonces ha funcionado súper bien y sin duda creemos que sería una tremenda herramienta para poder empezar a construir un plan regulador nuevo para la ciudad de Concepción. Y a propósito de lo que decías tú, claro, ahí está el tema, lo conversábamos un rato, de una posibilidad también cierta de obtener una participación ciudadana, sí, que participe en las decisiones y que también entiendan, ¿no es cierto?, cómo se puede modelar. Ellos trabajan súper en conjunto con las juntas de vecinos que están en el primer cuadrante, digamos, que es donde están trabajando inicialmente, que es el proyecto piloto. Las juntas de vecinos que están ahí participan activamente con sí, de hecho se han hecho varias instancias de conversación, en que están los distintos actores que participan en esta planificación de ciudades, o crecimiento de ciudades. Sí. Oye, y con respecto a lo que tú estás mencionando, la participación ciudadana, pero yo creo que en general algunas fallas quizás que tienen algunos proyectos, no estoy hablando de inmobiliarios, sino que a lo mejor industriales, tiene que ver con el proceso de socializar antes, previamente con las comunidades. Y aprovecho de complementar, obvio, dale. Porque también está una pregunta que iba para ese lado, ¿ya? Y que tiene que ver con porque uno dice, claro, está el escenario, desconfianza, pero las cosas pasan por algo también. Y sin duda que en la última década, y en los últimos 5 años y en los últimos 3, también han habido aprendizaje, ¿no es cierto? Y también puede haber una suerte de mea culpa respecto a cosas que a lo mejor en su momento no se hicieron bien y que pasaron por encima, ¿no? ¿Cómo ven eso y cómo se conversa de eso al interior de una institución tan relevante como la Cámara? Mira, nuestro gremio, partir explicando que nuestro gremio, la Cámara Chilena de la Construcción, es un gremio que agrupa personas, empresas de distintos lados del área de la construcción. Tenemos proveedores, ¿cierto? Claro. Los que proveen de los materiales de construcción. Tenemos arquitectos, ingenieros, profesionales del área de la construcción. Tenemos que se van juntando por preferencia, digamos. Está el comité de proveedores, tenemos el comité de arquitectura, tenemos el comité de vivienda, que en el fondo trabaja y su foco está puesto en la vivienda social, básicamente. Y tenemos el comité inmobiliario, que en el fondo está puesto en lo inmobiliario. Uh-huh. Por lo tanto, hacemos un peso importante donde nos vamos retroalimentando cada uno. A nosotros, todo esto es voluntario, ¿ya? Y claro, nosotros trabajamos aquí porque el objetivo nuestro es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? Sin duda que en los últimos, yo te diría que en los últimos 2, 4, 6, 8, como los últimos 8 o 10 años hemos ido mutando y cambiando, así como ha cambiado la tecnología, como han cambiado las formas de educar, nosotros también hemos cambiado.
y hemos tratado de mejorar la forma en cómo hacemos las cosas. Es justamente lo que dice Pancho. La vinculación con los ciudadanos. No, hoy día no llegamos y nos instalamos, porque sabemos que así no funciona. Tenemos que ir, sentarnos a hablar con la comunidad y contarles, vamos a hacer un proyecto de esta envergadura. Esto es lo que, porque como somos súper invasivos en los territorios. Y además que eso yo creo que estratégicamente también para otras áreas complementarias que lo tiene que ver después la comercialización, que si hoy día tú también tienes que en el fondo hacer un poco de investigación de mercado, que probablemente a lo mejor mucho más precisa, mucho más al nicho o a donde está tu cliente final. O sea, hoy día es súper específico. El estilo de vida de las personas ha cambiado también. Los inmobiliarios que hacen hoy día edificios en el centro de Concepción generalmente son edificios para familias que están recién partiendo, para empresarios solos, para hoy día tenemos el mayor número de población mayor también, que hoy día también en el fondo también, claro, que les gustaría vivir en el centro, que a lo mejor necesitan ciertas comodidades o infraestructura. Nosotros teníamos un estigma de pensar que el centro de Concepción está lleno de estudiantes y nada que ver. Nada que ver. No, porque si tú piensas a una persona ya mayor o jubilado, también quiere tener las comodidades de no tener que trasladarse, por ejemplo, de una comuna a otra para ir al centro, para ir al parque, para tener la conectividad con otras comunas, que pueda ser todo caminando. Pero volviendo a lo que me preguntaba Pancho respecto de cómo estamos haciendo las cosas hoy día, sí, siempre va a ser posible mejorar, pero creo que hoy día hemos estado más al nivel y a la par de que sabemos y entendemos que tenemos que traspasarle la información a la persona que va a recibir el golpe, en el fondo que trabajando desde el principio, desde un principio. Y hemos estado trabajando con las comunidades, de hecho tenemos un grupo de trabajo con las comunidades, digamos, donde nosotros nos vamos a insertar, porque entendemos, te insisto, que somos súper invasivos. O sea, de ser un barrio tranquilo a que pase un camión con una betonera, que se... Sí, pues molesta. Entonces las personas tienen que saberlo. Y tenemos que contarles lo que viene después para que diga, pucha, si en realidad yo quiero que esto llegue aquí. Y me tendré que comer nomás toda esta... los costos que a veces tienen esta... Sí. Conversábamos fuera de cámara, ¿no es cierto?, el tema de lo que pasó con el proyecto del parque, ¿no es cierto? Sí. Que era un proyecto que efectivamente era bastante grande para una zona donde habían hartos colegios. Ahora el proyecto se terminó como proyecto que tenía una serie de externalidades súper interesantes para la ciudad y probablemente también para los mismos colegios. Y además, en algún momento de negociación, compensaciones que eran súper interesantes para los colegios, súper interesantes, desde el termopanel para aislar el ruido, un montón de cosas. Al final, como la cosa se puso tan refrigerante, finalmente... Fue en un mal momento. Finalmente se acabó la negociación. El proyecto se dividió, se va a construir igual por partes, están construyendo las partes, no quedó el mismo impacto para la ciudad positivo, ¿no es cierto? Y los colegios no quedaron con nada. Entonces, el diálogo es un camino súper importante desde el principio para poder lograr las cosas y que ganen todos. Al final es win-win. Hay que esperar y también generar la comunicación por el otro lado. O sea, que sea, porque de repente no es fácil, pero te insisto, cuando vas con la honestidad de decirle, mira, sí, esto va a pasar. O sea, yo no te puedo decir que no te voy a impactar porque sí va a pasar. Y también co-construyes, la posibilidad de co-construir con la comunidad en la que tú estás, en el fondo, estás inserto. Pero trabajamos en eso y sabes que se ha dado súper bien. Creo que hemos tenido una súper buena acercamiento. Lo otro que estábamos viendo, para la gente que, bueno, la audiencia es bastante amplia, pero las personas asocian la Cámara Chilena de Construcción como al tema del inmobiliario, ¿cierto? Ahora sabemos que hay proveedores de la construcción, hay profesionales, pero también tiene otras empresas que hay detrás de la Cámara Chilena de Construcción, ¿cierto? O sea, a ver, la Cámara Chilena de Construcción es una de las empresas que brinda apoyo social. Yo te diría que después del Estado somos nosotros, respecto a sus trabajadores, en el fondo. Tenemos un montón de beneficios para nuestros trabajadores de la construcción. En general tenemos un buen nivel de sueldo para ellos, tenemos beneficios de salud, de asistentes sociales, en fin. Estamos hablando de los colaboradores que pertenecen a las empresas socias, porque en el fondo la Cámara son las empresas socias de la Cámara. Exactamente. Entonces, cuando tú hablas de los beneficios para los colaboradores, se traduce en el fondo los colaboradores de las empresas que hay socias, ¿verdad? Sí. Para los trabajadores de la construcción, literalmente. Perfecto, ya. Para los trabajadores de la construcción. Ahora, independiente de eso, sí, la Cámara Chilena de Construcción además es una empresa grande que tiene asociadas también empresas de salud, empresas de
distintos servicios en general, pero que no necesariamente trabajan en este rubro de la construcción. Claro, mutualidad, tienen... la mutual de seguridad también, sí. Y tal vez para ir entrando en la recta final. En todo este escenario que no ha sido fácil, ¿no es cierto? Que hay una coyuntura compleja, que hay poca inversión, que hay desempleo en el sector, mucho más que en la pandemia nos contabas. Sí. ¿Cómo están trabajando para revertir eso? ¿Cuáles son las expectativas del 2024? ¿O ya están pensando en 2025 o 2026? Bueno, como Cámara en general se implementaron 25 medidas que se le entregaron al gobierno hace unas 2 semanas atrás. Y nosotros como región inicialmente teníamos 10 medidas de reactivación que también fueron entregadas a la delegada presidencial y que dentro de ellas en el fondo unas están enfocadas a la vivienda porque ya tenemos un aumento en el déficit habitacional que tenemos nosotros y además tenemos un aumento en la proliferación de los campamentos, por ejemplo, y por otro lado también hicimos 5 medidas que tenían que ver con infraestructura, que son un poco lo que les había comentado anteriormente. Y estamos trabajando un poco en empujar estas medidas, por ejemplo, para no nombrarlas todas, pero en vivienda estamos proponiendo, ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades con el Serviu, con el Ministerio, de hacer un llamado especial de decreto de 619, en el fondo, que es un decreto de integración social, para construir vivienda de integración social, con mejoras. Por eso es un llamado especial. El llamado que se hizo en el 2023, 2023, sí. Teníamos 2.000 cupos y solamente se presentaron 1.100 viviendas, digamos, que fueron un par de empresas. O sea, perdimos 900 cupos. ¿Eso por qué para construir eso? Porque las empresas constructoras no lo consideran atractivo todavía. Y es porque no te dan los números tampoco. Claro, no te dan, claro. Porque además, bueno... Es un riesgo también. Y es más profundo, pero tiene varias restricciones que se han ido poniendo que tú dices, no, pues ya no puedo construir en esto, digamos. Yo quiero, pero no puedo. Entonces, déjate hacerlo. Y eso genera que no tengo vivienda para la gente de clase media, para el más vulnerable. Bueno, estacionalmente, con los incendios se activaron algunas cosas, pero otro tipo de vivienda. Sí, pero que son viviendas de emergencia. Entonces, ese tipo de cosas que se pueden hacer. O sea, no esperamos una modificación del decreto, porque eso es largo. Pero cosas que se puedan hacer a un corto plazo, un mediano plazo, es como esto, por ejemplo. Sí, es importante poder que la gente también lo conozca, sepa en fondo, porque siempre como que es re poca la información que a veces la gente puede como internalizar, analizar. Es súper bueno el trabajo que ustedes están haciendo con las comunidades de alguna manera para educar, ¿cierto? Sí. Para que la gente se informe, porque a veces los medios de comunicación en general, las parrillas son medias reducidas, entonces a veces espacios no hay, en noticias, que es lo que la gente suele ver, o matinales. Entonces, me alegra a nosotros poder ser un espacio en que podamos profundizar más en este tipo de temas. Nosotros igual el hecho de salir a través del mundo nos permite tener una cobertura mayor y poder llegar a mayor cantidad de población en región y fuera de región para que conozcan un poco más el trabajo que hacen ustedes y otros gremios con los que hemos tenido la oportunidad de participar. Hoy estamos en el tiempo. Sí. Tú nos querías contar algo breve. Sí, dale. No, sí me lo habías pedido. Quería contar básicamente que en esta intención de poder apoyar al déficit habitacional y trabajar con las comunidades, nosotros hemos trabajado en un proyecto de campamento, que es un proyecto piloto, que básicamente lo que significa es, a la gente de campamento normalmente ellos postulan a vivienda y le dan una casa. Listo, perfecto. Que te vaya bien. Lo que nosotros hemos querido hacer es pedimos las casas. Fui donde mis colegas inmobiliarios, regálame una casa, y juntamos una cantidad, ¿cierto? Pero adicionalmente a eso, fuimos donde un establecimiento educacional, que nos han apoyado algunos de la región. Necesito que me hagan un curso de oficio para esta cantidad, generalmente son mujeres, jefas de hogar. Súper bien. ¿Ya? Entonces hemos hecho... por ejemplo, el primero lo hicimos con Duoc, que fue el curso de terminaciones finas en el fondo, para 14 dueñas de jefas de hogar.
y luego de terminar el curso las insertamos en nuestras propias obras para que trabajaran. Entonces, finalmente lo que estamos haciendo es, te doy un hogar, te doy herramientas para que tengas un empleo formal y para que puedas mantener tu casa. Ya, perfecto. Ya, ok. Y es como es virtuoso, muy virtuoso, además súper bien, a través de la colaboración también. Todo colaborativo. Sí. Y súper bien recibido por estas comunidades. Buenísimo. Bueno, fue tan bueno, eso lo hicimos en pandemia literal, 2020. Y ahora estamos haciendo el tercer proyecto del mismo estilo. Perfecto. Campamento, desarrollo inmobiliario, capacitación, empleabilidad, te entregamos tu casa. Buenísimo, ¿no? Bonito proyecto, en realidad meritaba que lo contaras. Sí. Así que... estamos muy contentos de haberte tenido acá en el estudio. Les deseamos el mayor éxito en esta gestión encabezada por Bernardo Suazo, y Juan Ignacio Latorre. Juan Ignacio y también. Así que, excelente equipo. Oye, gracias. Me quedó una parte todavía. Pero eso quiere decir que la tenemos que invitar. La tenemos que invitar de nuevo, ¿no? Sí, es que está súper interesante porque en verdad estas cosas hay que hablarlas, hay que conversarlas, entonces, pero a mí me falta una parte, pero yo encantada de conocerte porque no nos habíamos conocido personalmente. Sí. Así que un encanto y nos vamos a una breve pausa, unos spots cortitos para despedirnos de mi live y volvemos con la siguiente invitada, ¿ya?